Estoy con Jorge Pedraza, abogado, bueno, un hombre vinculado estrechamente a lo que son todas las causas vinculadas a la violación de los derechos humanos durante la dictadura militar. Estábamos hablando, porque el motivo de su invitación fue la detención en Uruguay, en el barrio de Pocitos, en Montevideo, de Alberto Candiotti, un reconocido abogado, dirigente futbolístico de la ciudad de Santa Fe, acusado por haber participado en la muerte y desaparición de un conscripto en el año 1978. Jorge, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Connie. Estamos hablando con Jorge Pedraza y arranco la conversación así, que no es, digamos, sorprendente la detención de Candiotti, porque en todo caso existen elementos para imputarlo. Y él me decía, lo que es sorprendente es cómo durante 30 años convivió esta persona con los santafesinos. Sí, en realidad de él se sabía que había sido oficial de inteligencia del ejército acá en la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, en los años 76 y 77, que fueron los peores años. Y en un legajo CONADEP, una denuncia anónima hecha en el año 84, como se hacían en esa época las denuncias más fuertes, digamos, lo involucran en el homicidio de quien luego figuraba como desaparecido, que era el conscripto Roberto Daniel Suárez. O sea, esa denuncia anónima, de relativo valor o de valor indiciario, digamos, de mucho valor para la época, pero desde el punto de vista para el juicio es de un valor indiciario que debe complementarse con otros elementos. Con pruebas, sí. Con otras pruebas. Lo que decía era que cuando vieron a la familia publicar en el diario El Litoral la foto del conscripto desaparecido, no tenía ninguna duda que se trataba de uno que fue asesinado en el batallón de ingenieros anfibios de Santo Tomé por su jefe, en ese momento el coronel José Tidio Lagomarcino de León, que después fallece, y que complicaba en ese momento, en ese homicidio, a dos oficiales del ejército de apellido Candiotti y de Gracia. Bueno, después con el correr de los años, esto se inicia una querella por la desaparición de Suárez. La presentás vos hace 11 años. Sí, 11 años, a fines del 2002, una de las primeras querellas que se presenta. Nace casi con la causa Brusa. Y estamos en plena vigencia del punto final de audiencia de vida, ¿no? Exacto, eran los primeros intentos para zafar de las implicancias de las leyes de impunidad, que acá nacía también la causa Brusa en octubre del 2002. Entonces la familia desea presentarse como querellante, ya existían los primeros dictámenes y los primeros fallos de declaración de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia de vida y punto final. Y nosotros a fines del 2002 iniciamos esta querella, nos presentamos, se presenta la viuda, la madre, un hermano, y se manifiesta todo lo que se conocía hasta ese entonces. Y acompañamos, obviamente, el certificado de la CONADEP. Luego nos enteramos, cuando pedimos la nómina de los nombres de los oficiales que revistaban allí en anfibios, nos enteramos que ese tal Candiotti era Alberto Julio Candiotti. Bueno, comienzan a darse las primeras citaciones. Yo llegamos a la conclusión que la mecánica de la desaparición de ese conscripto había sido muy similar a la de otro conscripto acá en Santa Fe, llamado Francisco Domingo Lera, que también está desaparecido, asesinado, oriundo de Esperanza, que unos meses antes, en enero del 77, habían hecho lo mismo, habían mandado con un paquete, con un como mensajero desde el GADA de Guadalupe a un domicilio de Guadalupe. Con Suárez, el 1 de agosto del 77 hacen lo mismo. Suárez a todo esto... O sea, Suárez sale del... Suárez sí, salía todos los días, incluso él había militado hasta hace pocos meses antes. Sí, él además opta por hacer el servicio militar, incluso, ¿no? Él estaba como desertor del servicio militar y como lo tenían fichado por su militancia, tal es así que habían allanado su casa, un hermano de él estaba detenido por causas políticas, etc. Él se presenta espontáneamente. Él se presenta porque tenía la esposa detenida y a punto de dar a luz, que luego nace su hijo Sebastián el 24 de marzo, a un año del golpe. Entonces decide presentarse, va a hablar con la madre acá al distrito militar, aclara su situación, dice que es su intención cumplir con el servicio militar, él un poco va a tantear su situación como para legalizarse, digamos. Bueno, lo tienen ahí retenido durante una semana, luego le dan como destino ingenieros anfibios,
le dan un estatus diferente a cualquier colimba porque no le permiten tener acceso a las armas ni tener acceso a los grupos de conscriptos. Lo tienen aislado, lo mandan a hacer mensajerías, sí, carterías o compras a Santa Fe todos los días. Y en el marco de un recado es cuando se produce la desaparición. Exacto. Bueno, todo igual que el caso de Francisco Domingo Lera. Son dos casos importantes para la situación del terrorismo de Estado en la ciudad de Santa Fe, porque esos conscriptos estaban en poder del ejército, digamos. Era muy difícil que el ejército pudiera justificar su desaparición. Bueno, entonces ahora lo raro acá es que la detención de Candioti se produce porque luego en el 78 él asciende en su grado militar, lo mandan a un destino de lo que luego se conoció como Circuito Camps en el Gran Buenos Aires, y allí figura como responsable de violación a los derechos humanos y se le dicta la orden de captura hace más o menos un año. Y él, en vez de presentarse, queda prófugo, porque tenía 67 años, no le daba para una prisión domiciliaria, digamos. Hoy tiene 68 años. Se mantiene prófugo, ahora sabemos, en Uruguay. Hay unas cosas raras ahí, que su nombre aparece, su foto aparece muy difusa en el pedido a Interpol, y el apellido aparece cambiado. Invertido así con doble T. Con dos T, que para Interpol es fundamental, porque cualquier... Sí, de todo, y además puede complicar la cuestión vinculada a la extradición, ¿no? Que puede haber cuestiones formales que pueden terminar trabajando. No, pero además él tuvo. Digo, porque la información la conocemos, se habló bastante en estos días. Sí. Me parece, lo interesante era reflexionar sobre esto. Candioti fue un hombre que convivió con todos nosotros en altos ámbitos. Fue un hombre vinculado con la AFA, vinculado con Colón, vinculado con la sociedad santafesina. Ahí está el punto, ¿no? ¿Cómo Bueno, porque acá hubo mucha gente que, habiendo tenido responsabilidades importantes, luego se reciclaron como si nada, o sea, porque ellos actuaban de alguna manera cubriéndose también, buscaban no exponerse demasiado. Él proviene de una familia de abogados, su padre fue abogado, su hermano fue juez correccional, su ambiente, el ambiente donde vivía, allí cerca de Kimberley, ¿no es cierto?, en el sur de la ciudad de Santa Fe, era un ambiente muy avispado en cuanto a cuidar determinadas cuestiones. Pero sí, bueno, es lo que ha pasado en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en buena medida en el resto del país, cómo se fueron reciclando, cómo la democracia permitió, ¿no es cierto?, que esto no se aclarara mucho antes. Ahora yo dejo la querella en el 2009, entran otros abogados y han surgido algunos otros elementos, se han presentado nuevos testigos, ha habido nuevos informes de la investigación de la Secretaría de Derechos Humanos, que ya lo ubican como participando del engranaje represivo al oficial Candioti, que se retira con el grado de teniente coronel. Bueno, ahora sé que están pidiendo, ¿no es cierto?, que comparezca a ser indagado, hay que ver qué dice el fiscal con estas nuevas pruebas que se han encontrado, por la desaparición forzada y homicidio del conscripto Roberto Daniel Suárez. Y bueno, el resto ya lo conocemos, ¿cierto? Esta sociedad fue demasiado permisiva, fue un hombre público, se manejaba si llega a ser presidente de Colón. Obviamente que para toda esa actividad necesitaba también de relaciones políticas, y tuvo su relación con el justicialismo acá en la provincia de Santa Fe, esa es la verdad. Pedraza, gracias por venir. A ustedes, Connie. Muy amable. Muy bien. Seguimos con Luciano.